chicos, yo soy Izzy, este es Dreams and Coffee. Les tengo una pregunta, ¿qué harían ustedes para poder obtener superpoderes? Para poder convertirse en superhéroes o supervillanos. ¿Estarían dispuestos a arriesgar su vida, a casi morir para poder obtenerlos? Bien, esa es una pregunta que se plantea en la saga, o más bien biología, de Visual llamada Una obsesión perversa, y en el día de hoy les voy a traer un video acerca de esta saga que me ha encantado, así que quédense conmigo y vamos a empezar. Aquí tengo el libro Una obsesión perversa, que es la primera parte de esta. ¿Dicen biología o biología? No sé. Acá está Una venganza mortal, que es la segunda parte y la parte final. Y esto, me encanta la forma en la que han puesto la portada. Está bastante interesante porque te transmite un poco sobre la alquimia, que digamos que es una cuestión que se toma en cuenta en el libro. Este libro en la primera parte tiene 376 páginas y la verdad creo que tiene las páginas necesarias. Es muy interesante, muy entretenido de leer. Es una historia que está contada en presente y también en pasado, pero no te confundes. Eso sí, tienes que tener bastante atención en los nombres de los capítulos, porque ahí te dicen en qué época te están contando esta parte. Entonces tienes que tener cuidado a la hora de leerlo, porque si no te puedes confundir. Bien, la historia en términos sencillos trata sobre dos jóvenes que eran amigos y compañeros en la universidad. Ambos estaban investigando a los IO, que son los extraordinarios, basados en una especie de leyenda, porque, o sea, es algo así como esas leyendas urbanas o esas leyendas de internet que te dicen de personas que tienen poderes y cosas así. Y ellos querían demostrar que ellos no solamente existían, sino que se podían crear. Así que hacen una serie de experimentos con ellos mismos para ver si eran ciertos y si podían transformarse en IO. Y lo logran. Pero 10 años más tarde, uno de los protagonistas, que es Víctor, cuenta que ha escapado de la cárcel y ahora quiere buscar a este compañero que se llama Eli Cardal para vengarse. ¿Vengarse de qué? Es la pregunta que se va resolviendo a lo largo de la historia. Como les iba contando, este primer libro nos cuenta casi de la perspectiva de Víctor, de cómo es que llegaron al punto de poder descubrir estos poderes, qué experimentos hicieron cada uno para poder llegar a tener poderes y qué poderes tienen cada uno. Además, también te van presentando otros personajes que prueban que también tienen poderes. Y bueno, te van demostrando cómo es que se puede obtener estos poderes. Pero te lo cuenta de una forma con datos que parecen realmente científicos, que entonces comienza a preguntar si es cierto. Así que por ese aspecto es un poco perturbador, porque comienzas a pensar de que quizás sí exponerte hasta a la muerte podría resultar en que regreses con poderes. Porque eso sí, la condición para obtener esos poderes es que prácticamente mueras, pero que seas capaz de regresar, o sea, de que tengas esa necesidad de regresar a la vida, no que te dejes morir. Y por eso es que regresas, y según la circunstancia de tu muerte es prácticamente el poder que obtienes. Por ejemplo, en el caso de Eli, que él murió de una forma, o sea, digamos, murió congelado, entonces su poder es ser como inmortal. Porque ninguna arma lo puede dañar. Cada vez que algo lo daña se vuelve a regenerar y así, y en lo largo del libro puedes ver hasta dónde puede llegar esa regeneración. Luego, en el caso de Víctor, él muere de una forma un poco más dolorosa, porque en sí él estaba desesperado por obtener y alcanzar a Ellie. Entonces su poder también tiene el control sobre el dolor, tanto sobre sí mismo, sobre otras personas. Y no creo que sea tanto spoiler en sí, porque te lo va mostrando bastante rápido, ya que el desarrollo principal es que conozcas la historia del pasado, cómo es que eran amigos y cómo esta amistad se rompió cuando ambos obtuvieron poderes. La verdad es que la relación de ambos me hace recordar un poquito a Profesor X y Magneto,
por esa dinámica de que eran amigos, tenían visiones parecidas al inicio, pero luego estas visiones se van separando y distorsionando. En el caso de Ellie, esta visión se distorsionó bastante a cuando se dio cuenta de que cuando una persona regresaba, ya no regresaba con las mismas emociones, sino que había algo que se había perdido. Entonces él toma ciertas resoluciones que hacen que Víctor termine en la cárcel. Y entonces cuando Víctor logra escapar, pues quiere cobrar venganza. Y para eso tiene un compañero que se llama Mitch, que era otro presidiario con el que se escapa. Y van apareciendo nuevos personajes, entre ellos uno que me gusta bastante, que es Sydney, que es una niña de 14 años que se apega a Víctor. Y bueno, al final todo está relacionado entre todos los personajes y esto los va desembocando a tener que encontrarse. Bueno, a mí me encantó bastante la relación que se desarrolla entre él y Víctor porque es muy intensa. Hay mucha comprensión entre los dos al inicio cuando son amigos y luego cuando ya se enfrentan a ser enemigos hay mucha tensión entre ambos y son el tipo de enemigos de que nadie más le va a hacer daño a no ser que sea yo. La forma en la que lo desarrollan y se enfrentan es muy inteligente. Cada uno tiene sus propios aliados, su propia metodología y ambos están seguros en que van a vencer. Así que en realidad no sabes bien quién va a ganar hasta el final, porque al final de cuentas ninguno es héroe ni ninguno es villano y de eso trata este libro, de que ambos son personajes grises. En realidad todos son personajes grises, incluso Sydney creo que también podría considerarse un personaje gris. Me encantó mucho y creo que los personajes en un top sería en primer lugar Víctor porque es muy inteligente. Creo que se adelanta como 5 o 10 pasos adelante de sus enemigos. También como lo describen me encantó bastante. Luego Ellie también por su propia visión que tiene sobre los poderes y cómo es que él calcula todo, cada paso que da. También me gustó Sydney porque es una niña muy tierna y también me da mucha lástima lo que le pasa. No estoy dando spoiler. No quiere decir que tenga un final trágico por si acaso. Luego está Mitch, que es el amigo compañero de Víctor con quien escapa de la prisión. Y creo que al final estaría el Dolly, que es la mascota que la resucitan a cada rato. Pero es súper tierna. Y bueno, el final me sorprendió, me afectó bastante y bueno, me quedé con muchas ganas de leer la segunda parte. Así que no pasó casi mucho tiempo antes de que empezara a leer el siguiente libro. Y bueno, aquí está el segundo libro, que es Una venganza mortal. Como ven, le he puesto papelitos y banderillas a juego porque creo que me gusta así. Y creo que tiene un poco más de páginas, ¿sí? Esta sí llega a los 480 más o menos. Es un poco más larga que Una obsesión perversa. Y bueno, en este libro, en la segunda parte, aparecen nuevos personajes. La verdad es que al principio cuando los introdujo sí me aburrió un poquito, porque como son personajes que no conocía, entonces estaba como que yo no quiero leer sobre ellos, quiero volver a leer sobre Víctor o Ellie. Pero cuando lo vas conociendo le vas ganando un poco, no tanto empatía, porque no llego a empatizar con los nuevos personajes, pero sí me parecen interesantes sus historias. Sobre todo en el caso de Marcela, en algunos pensamientos que ella tiene sobre cómo vivía en medio de todo de ese machismo, de ese matrimonio tóxico que llegó a tener. Entonces sí la llegué a entender y también me pareció un personaje interesante y sus poderes también eran interesantes. Pero cuando apareció Ellie me entusiasmé mucho porque en sí este libro, si bien se aparece Víctor y estamos tratando con algunas cosas de Víctor, se cuenta bastante sobre el pasado, pero desde la perspectiva de Ellie, que era algo que no conocíamos. Y es bastante satisfactorio saber de que él también se sentía comprendido por Víctor y que incluso en algún momento se pregunta qué hubiera pasado si en lugar de enfrentarse hubieran sido compañeros y ambos hubieran unido sus poderes, ¿no? Entonces eso sí me gustó bastante, conocer la perspectiva de Ellie, incluso llegas a empatizar y entender un poco su filosofía y por qué es que piensa así. Y era el resultado de un pasado bastante tortuoso, porque vivía en un ambiente, en una familia bastante tóxica. Su padre lo golpeaba, lo torturaba, igual a su madre. Y muy ligado a la religión, ya que su padre era un pastor.
Entonces él comenzó a ligar todo esto con que estaba, digamos que bendecido o estaba conectado a Dios y que era como una especie de mensajero de Dios. Y es por eso que él comienza a conectar sus poderes y la forma en la que regresó con esto, y es por eso que se trastorna tanto. Entonces nos quedan muchas cosas que nos habíamos quedado con pregunta, no son resueltas acá en acerca sobre... Bueno, entonces con este libro así sufrí un poquito al principio. La verdad es que tenía un poco de miedo de leerlo porque había encontrado muchas opiniones desfavorables. Porque muchos decían que Una obsesión perversa era superior a Una venganza mortal, y creo que sí lo es, pero eso no significa que Una venganza mortal sea mala, al contrario, es un muy buen libro. A mí me mantuvo súper entretenida, excepto, como les digo, en las primeras partes, que sí que hay que echarle ganitas para avanzar, pero luego cuando comienzan a contarte la historia de Ellie te interesas más y más, y aparte también con la búsqueda personal que tiene Víctor. Y hay partes muy tiernas que tienen en este entorno familiar, porque este libro está como ambientado 5 años después de como termina Una obsesión perversa. Entonces Sidney está un poco más grande, es un poco más rebelde, pero aún así para ella Víctor sigue siendo una familia, sigue siendo su familia, sigue siendo su figura paternal, pero como siempre los adolescentes pues tienen problemas cuando crecen. Entonces fue tierna esas escenas en las que ella se comporta como una típica adolescente, y está en ese entorno familiar con Víctor y Mitch y Doll, por supuesto. Por eso me gustó, creo que tiene bastantes partes, porque tiene partes tiernas, partes en las que le preguntas, te haces muchas preguntas, también tiene partes muy gore, o sea, muy sangrientas, así que si eres un poco sensible a la hora de leer, pues tienes que tener cuidado. No es que yo sea fanática del gore, pero no me afecta leer escenas así sangrientas, porque después de todo uno mismo lo imagina, así que le puedes bajar un poquito el nivel. No es como cuando ves una película que te lo exponen y pues no hay nada más que eso. Pero cuando lo lees, ¿no? Le puedes bajar el nivel un poco. Y bueno, casi como que a la mitad comienza a acelerar bastante el ritmo, porque nuevamente hay un suceso en el que todos se van a reunir, en que todos los personajes se van a reunir y se van a enfrentar. Entonces no puedes parar de leer hasta ese momento. Así que cuando estés cerca de la mitad, yo te recomiendo que tengas tu tiempo ahí separadito, porque de verdad no vas a querer parar de leer. Es lo mismo que me pasó con Una obsesión perversa, de la mitad para adelante es casi imposible de parar. Y lo terminé y me gustó mucho. Si me sigues en Instagram, te has dado cuenta que estuve posteando algunos videos, algunos comentarios sobre el libro. Y bueno, creo que eso sería todo sobre este libro, sobre ambos libros, sin spoilers. Y ahora, dándote un poco de spoilers, la verdad es que yo sí quería que todo saliera a la luz y que todos supieran la existencia de los extraordinarios, o que formaran un frente común. Lo que me estaba alucinando mucho los X-Men, no sé, y bueno, sobre el final de Víctor, es un final abierto. El final en sí de toda la saga es abierta, así que yo creo que la autora podría continuarlo si desea, pero quizás no sea tan recomendable. Es que sucede de que el universo que crea es muy amplio y es muy rico, y creo que podría sacar spin-off, sobre todo para saber qué termina de suceder con Víctor, pero a la vez como faltan otros personajes, entonces quizás no sea tan conveniente. No lo sé, no sé si la autora podría manejarlo, pero la verdad es que sí me quedé con ganas de saber más de los personajes, sobre todo de Víctor. Y yo que sepa, se demoró años en sacar Una venganza mortal, porque sacó Una obsesión perversa para que termine y se cierre ahí, y ciertamente puede terminar ahí, pero con un final abierto también. Y este libro también termina con un final abierto, así que quién sabe, a lo mejor aquí unos años se anima a sacar una secuela. Y yo creo que yo lo leería encantada, porque sí es una saga que me sorprendió bastante y me gustó. Ha convertido a Bee Schwab en una de mis autoras favoritas. Bueno chicos, que quiero enseñarles ambos libros para que los vean. Y si tienen la oportunidad, realmente cómprenlos y léanlo. Y si no pueden comprarlo en físico, consíganlo en digital, pero realmente no se van a arrepentir. Si les gusta la fantasía oscura, esta saga es ideal para ustedes. Y si aún no saben muy bien qué tipo de libros les gusta, sí les recomendaría empezar por porque
realmente no tiene un lenguaje muy complicado. O sea, es cierto que se va de presente a pasado, pero solamente hay que tomar cuidado en el leer en los subtítulos de cada capítulo y ya. No tiene mayor problema, no usa el lenguaje complicado ni descripciones largas. Es un libro, por lo menos una obsesión perversa es incluso más rápido que una venganza mortal, o sea, llegas a la acción ya, quieres saber todo y esto sabe manejar muy bien esto de presente pasado sin necesidad de spoilearse a sí misma. O sea, mientras vas leyendo el pasado, realmente no te estás spoileando lo que va a pasar en el presente, ni cuando lees el presente te spoileas lo que estaba sucediendo en el pasado. No sé cómo lo logra, pero lo logra y está muy bien hecho, así que es realmente recomendado. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle click a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. También no se olviden de seguirme en Instagram, que ahí siempre les estoy dando todos mis avances literarios, estoy contando qué estoy leyendo en estos momentos.